En el corazón de las selvas densas, en las profundidades de los océanos o en las antiguas ruinas esparcidas por todo el mundo, existen historias de tesoros perdidos que esperan a aquellos lo suficientemente valientes para desafiarlos. 3 de esos tesoros legendarios, escondidos durante siglos, aún son buscados por cazadores modernos en una búsqueda implacable, donde el peligro y el misterio son los mayores aliados. Hoy, vamos a seguir la jornada de un grupo de cazadores de tesoros en busca de 3 grandes riquezas: el tesoro de los incas, la espada de Excalibur y el oro de Adolf Hitler. La historia de Paititi comienza hace más de 500 años, en el apogeo del Imperio Inca. Durante la llegada de los conquistadores españoles, los incas, liderados por el último emperador Atahualpa, estaban en plena guerra civil y amenazados por la invasión europea. Con la derrota inminente, los líderes incas tomaron una decisión desesperada: esconder las riquezas más sagradas del imperio, incluyendo oro, plata y artefactos de valor incalculable, en un lugar secreto, alejado de cualquiera que pudiera amenazar su existencia. Ese lugar, según las leyendas, era la mítica ciudad de Paititi. Pero la gran pregunta que ronda la historia es: ¿dónde, en realidad, está Paititi? Durante siglos, exploradores, arqueólogos y cazadores de tesoros han intentado resolver este misterio, pero hasta hoy nadie ha logrado encontrar la ciudad ni confirmar su existencia. Existen varias teorías sobre la ubicación de Paititi. Algunos creen que la ciudad está escondida en las montañas del Perú, cerca de Vilcabamba, donde se sabe que algunos incas huyeron para refugiarse de los conquistadores. Otros afirman que podría encontrarse en las profundidades de la selva amazónica, entre Perú y Bolivia, una región en la que pocas expediciones sobrevivieron para contar la historia. La verdadera ubicación de Paititi sigue siendo un misterio. Después de todo, ¿qué ocurrió realmente con el Imperio Inca después de la llegada de los españoles? El tesoro de los incas no es solo una colección de riquezas materiales. Según las leyendas, también contiene artefactos sagrados, objetos ceremoniales, quién sabe, hasta secretos milenarios sobre la cultura inca que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Muchos creen que la ciudad perdida contiene templos hechos de oro puro, piedras preciosas incrustadas en las paredes e incluso fuentes de agua que son, para los incas, símbolos de vida y fertilidad. Pero hay algo aún más intrigante: algunos estudiosos y cazadores de tesoros sugieren que el tesoro de Paititi no sería solo material, sino algo espiritual. ¿Serían los incas, de hecho, capaces de esconder algo tan poderoso y valioso que trasciende el oro y la plata? Tal vez Paititi haya sido el guardián de un secreto perdido, un secreto que, si se revela, podría cambiar todo lo que sabemos sobre la civilización inca. La idea de que el tesoro es algo más que riquezas físicas es fascinante. ¿Será que el verdadero tesoro de Paititi es un conocimiento perdido, algo capaz de revelar tecnologías o prácticas antiguas que los incas utilizaron para alcanzar tal grandeza? ¿O será que detrás de Paititi hay una conspiración que involucra las culturas nativas y la colonización europea, que intentó erradicar cualquier vestigio de un imperio tan avanzado? Hasta hoy, diversas expediciones han intentado encontrar Paititi, pero todas han fracasado. Algunos hablan de antiguos mapas, otros de diarios de exploradores que, en su afán por encontrar riquezas, habrían escrito detalles sobre lo que vieron. Sin embargo, estas evidencias nunca han sido confirmadas de manera definitiva. En algunos casos, cazadores de tesoros desaparecieron sin dejar rastro, lo que llevó a muchos a cuestionar si la ciudad perdida realmente existe o si es solo una construcción de la mente humana, alimentada por la leyenda y el deseo de encontrar algo grandioso. Las pruebas de que Paititi pueda ser real son, no obstante, intrigantes. En 2001, una expedición liderada por un arqueólogo peruano, el Dr. Luis Eduardo, encontró ruinas antiguas en el corazón de la selva peruana, cercanas a lo que se cree que es la ubicación de Paititi. Las ruinas contenían artefactos y estructuras que recordaban mucho a las construcciones incas, pero nada concluyente. Lo que realmente llamó la atención fue la forma en que los antiguos incas podrían haber construido esas estructuras en un lugar tan remoto e inaccesible. ¿Cómo pudieron haberlo hecho sin la tecnología que pensábamos que poseían? Sin embargo, no es solo eso lo que deja a los investigadores y aventureros con dudas. Aunque las ruinas parecen indicar un punto de partida, muchos detalles aún son inciertos. ¿Cuál era el propósito de esta ciudad? ¿Era un centro ceremonial, una fortaleza, o tal vez algo aún más enigmático? Y lo más importante, ¿por qué la ciudad fue escondida tan meticulosamente? ¿Cómo lograron los incas mantener el secreto durante tantos siglos, incluso con tantas expediciones intentando encontrar sus riquezas? La principal cuestión que aún rodea la ciudad de Paititi es, ¿dónde está realmente? A lo largo de los años han surgido diversas teorías, pero todas ellas tienen huecos. La más popular es que Paititi está escondida en las montañas de Vilcabamba, una zona donde los incas se refugiaron después de la caída de Cusco, y donde muchos creen que se preservó el último vestigio de la resistencia inca. Sin embargo, incluso con investigaciones intensivas y tecnologías modernas, este lugar nunca ha sido confirmado como la verdadera ubicación de la ciudad. Otra teoría sitúa Paititi en la región de la selva amazónica, entre Perú y Bolivia.
Algunas expediciones intentaron penetrar en las profundidades de la selva, pero la jungla es inmensa y traicionera, y no hay registros claros de que alguien haya encontrado algo significativo allí. Los relatos sobre el descubrimiento de Paititi en la Amazonía son, en su mayoría, vagos y no pueden ser confirmados. Lo que realmente atrae a los cazadores de tesoros y aventureros de todo el mundo es el hecho de que la ubicación exacta de Paititi nunca ha sido establecida de manera concreta. Además, muchos comienzan a preguntarse si tal vez el tesoro nunca ha sido encontrado porque, de hecho, nunca estuvo allí, o si fue escondido de una manera tan compleja que las verdaderas pistas están fuera de nuestro alcance. ¿Y si el tesoro no es algo físico, sino un secreto que los incas protegieron, un secreto guardado para quien realmente lo merezca? ¿Serían las leyendas creadas para mantener a los incautos alejados? La selva parecía guardar todos los secretos, y Paititi, con sus riquezas y misterios, acechaba, esperando ser encontrada. O tal vez, como siempre, estaba destinada a permanecer en el campo de la leyenda, para siempre fuera del alcance humano. En los rincones más oscuros de la historia, donde la línea entre mito y realidad se difumina, existe un objeto que ha cautivado la imaginación de generaciones enteras, la espada de Excalibur. Esta espada no es solo una arma, sino un símbolo de poder absoluto, vinculada al destino de un hombre, el rey Arturo, el líder de los caballeros de la Mesa Redonda. La leyenda cuenta que Excalibur fue una espada forjada con magia y misterios, y que solo podía ser empuñada por aquel que estaba destinado a gobernar con justicia y sabiduría. Pero, ¿es esta espada un simple mito, o realmente existió? Y si es real, ¿dónde está ahora? Estas son las preguntas que aún hoy en día mantienen despiertos a cazadores de tesoros, arqueólogos y estudiosos de todo el mundo. Para entender la magnitud de esta búsqueda, es necesario explorar los detalles de la historia. En las antiguas leyendas, Excalibur no era una espada común. Según la versión más conocida de la historia, fue entregada a Arturo por la misteriosa Dama del Lago, una figura enigmática que, según se dice, tenía poderes sobrenaturales. Excalibur no solo simbolizaba el poder de Arturo como rey legítimo, sino que también estaba vinculada a la magia de Avalon, la isla mítica donde el rey fue llevado al final de su vida. Pero, ¿era todo esto una simple invención o realmente hubo una espada que otorgaba tanto poder? Para los investigadores modernos, la búsqueda de Excalibur está llena de enigmas. Algunos creen que la espada podría haber sido un artefacto real, un objeto ceremonial utilizado por los líderes medievales para reclamar su autoridad. Otros sostienen que Excalibur nunca existió como una espada física, sino que era un símbolo de poder, un emblema de la legitimidad del trono inglés. A medida que la historia se desenvuelve, las fronteras entre lo mítico y lo real se desdibujan, dejando a los estudiosos con más preguntas que respuestas. La primera pista de la que hablan los relatos antiguos es la famosa prueba en la que Arturo, un joven desconocido para el mundo, logra sacar la espada Excalibur de una piedra en el campo de batalla. Esta escena es fundamental en la leyenda porque es la que valida a Arturo como el rey legítimo de Inglaterra. Solo aquel que pudiera sacar la espada de la piedra sería digno de gobernar, y cuando Arturo lo hace, el pueblo lo reconoce como el elegido por los dioses. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿es esta prueba real o un acto simbólico? Algunos sugieren que la espada de la piedra es un concepto mítico, pero otros han creído encontrar en ella una metáfora de las antiguas ceremonias de coronación, donde un líder era investido con la legitimidad divina. Pero lo que realmente atrapa la atención es el misterio detrás de la espada. Si Excalibur fue un artefacto real, ¿dónde se encuentra hoy? Algunos creen que podría estar escondida en algún lugar, esperando ser recuperada por el rey legítimo de Inglaterra, quien alguna vez más reunirá a los caballeros de la Mesa Redonda y restaurará la gloria perdida. Pero las pistas sobre su paradero son escasas y muchas veces contradictorias. ¿Está en las aguas de un lago místico? O, tal vez, enterrada en algún rincón de la tierra, esperando que alguien la descubra? Una de las teorías más fascinantes sobre el paradero de Excalibur se refiere a Avalon, la isla misteriosa donde se dice que el rey Arturo fue llevado para curarse de sus heridas después de su última batalla. Según las leyendas, Avalon era un lugar de magia y secretos, y en algún momento, después de la muerte de Arturo, la espada fue devuelta a las aguas del lago por la misma Dama del Lago. La leyenda sostiene que Excalibur descansó en el fondo del lago, esperando el regreso de un líder digno para reclamarla. Pero, ¿dónde está Avalon? Algunos creen que Avalon no es solo una isla ficticia, sino un lugar real, perdido en el tiempo. Se han propuesto diversas ubicaciones para la mítica isla, y las más comunes apuntan a la región de la isla de Bretaña, en Francia, o en las costas del sur de Inglaterra. La ubicación de Avalon es fundamental para resolver el misterio de Excalibur, ya que si la isla existió y la espada fue realmente devuelta a sus aguas, quizás todavía esté allí. Sin embargo, a pesar de muchos intentos, no se ha encontrado ninguna evidencia sólida que confirme la existencia de Avalon o de un lago que encierre el legendario tesoro. Algunas expediciones en Inglaterra han llevado a la búsqueda de antiguos lagos, pero hasta ahora no se ha encontrado nada que respalde las leyendas. Más desconcertante aún es el papel de la Dama del Lago.
En las leyendas, ella no es simplemente una figura mística que entrega la espada, sino que es la guardiana de la misma, un ser mágico con un poder que parece desafiar las leyes de la naturaleza. ¿Era la Dama del Lago una figura histórica real, o una creación literaria que representaba los poderes invisibles que rodeaban el reinado de Arturo? Algunos estudiosos sugieren que la dama podría haber sido un símbolo de las fuerzas femeninas de la naturaleza, asociadas con la fertilidad, el misterio y la sabiduría. Otros creen que podría haber sido una figura histórica, una sacerdotisa o hechicera que tenía acceso a conocimientos secretos sobre los poderes del artefacto. Otra corriente de investigación se enfoca en los artefactos encontrados a lo largo de los siglos, intentando vincularlos con Excalibur. Algunos dicen que, en varias ocasiones, se han encontrado espadas en antiguos y misteriosos lagos o ríos, y las han relacionado con la famosa espada del rey Arturo. Por ejemplo, en 1810, un arqueólogo en Gales descubrió una espada enterrada cerca de un lago, que algunos creyeron que era Excalibur. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que esta espada era de una época mucho más reciente. Este tipo de hallazgos ha sembrado dudas entre los investigadores. ¿Qué tan confiables son los descubrimientos relacionados con Excalibur? ¿Es posible que otras espadas encontradas a lo largo de los siglos tengan una relación más profunda con la leyenda de lo que imaginamos? Excalibur, más allá de ser una espada, es un símbolo. Su poder no radica solo en su filo, sino en lo que representa, la legitimidad de un líder, el derecho divino de gobernar y la conexión con una era dorada. Pero, ¿qué ocurriría si realmente existiera una espada con tal poder? ¿Qué impacto tendría sobre la historia si se encontrara? Algunos cazadores de tesoros han afirmado que encontrar Excalibur podría cambiar el curso del destino, no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. Hoy en día, la búsqueda de Excalibur continúa. Cazadores de tesoros, arqueólogos y aventureros de todo el mundo siguen buscando pruebas de su existencia. Algunos se adentran en las antiguas tierras de Inglaterra, escudriñando ríos, lagos y montañas en busca de la espada perdida. Otros se aventuran en las islas de Bretaña, intentando encontrar algún indicio de Avalon. Pero, hasta ahora, la espada sigue siendo solo una leyenda. ¿Será que Excalibur nunca fue más que una historia inventada para inspirar a los reyes y sus súbditos? ¿O tal vez se esconde en algún rincón olvidado del mundo, esperando ser descubierta por un líder digno, tal como dice la leyenda? Cada intento de encontrar la espada deja más preguntas que respuestas, pero eso es lo que hace que la búsqueda sea tan fascinante. Excalibur sigue siendo una de las leyendas más grandes de la historia, un tesoro perdido que sigue atrapando la imaginación de todos los que buscan en las sombras de lo desconocido. La pregunta sigue siendo, ¿realmente existió Excalibur? Y si es así, ¿dónde está? El misterio sigue vivo. En el oscuro trasfondo de la Segunda Guerra Mundial, entre los horrores de los campos de batalla y las atrocidades cometidas por el régimen nazi, hay una historia menos conocida pero fascinante, la del oro perdido de Adolf Hitler. Se dice que, en los últimos días de la guerra, el régimen nazi acumuló una enorme fortuna, una fortuna que no solo consistía en oro y arte robado, sino también en bienes valiosos obtenidos de forma ilegal de toda Europa. Esta riqueza, conocida como el oro de Hitler, nunca fue encontrada después de la caída del Tercer Reich. Y la pregunta que persiste hasta el día de hoy es, ¿dónde está todo ese oro? ¿Existen pistas que conduzcan a su descubrimiento, o fue enterrado para siempre en los rincones más oscuros del mundo? La historia comienza en los últimos días de la guerra, cuando los nazis estaban claramente perdidos. Con las fuerzas aliadas acercándose desde el oeste y el ejército soviético desde el este, Hitler y sus altos oficiales temían que, al caer Berlín, su vasto tesoro sería confiscado por los vencedores. Para evitarlo, se tomaron medidas extremas. Según los testimonios de varios oficiales nazis, Hitler ordenó que enormes cantidades de oro, junto con otros bienes valiosos, fueran ocultados en lugares secretos, lejos del alcance de los aliados. Algunos de estos objetos robados provenían de los territorios ocupados por el régimen nazi, donde se despojaron a los judíos de su oro, sus joyas, obras de arte y cualquier otro bien valioso. A medida que el régimen nazi se desmoronaba, el oro desaparecía sin dejar rastro. Muchos creen que, antes de su muerte, Hitler planeó esconder este tesoro para su propio beneficio o para usarlo como un medio para financiar una eventual reorganización del Tercer Reich en el futuro. La primera teoría sobre la ubicación de este oro se centra en el sudeste de Alemania, cerca de la región de la Selva Negra. Se rumorea que, en un desesperado intento por proteger el oro, el régimen nazi escondió grandes cantidades en las montañas y bosques de esta área. Desde el final de la guerra, varios cazadores de tesoros han estado en la búsqueda de este supuesto botín. Sin embargo, la dificultad del terreno y la falta de pruebas claras han impedido encontrar cualquier evidencia concreta. Por otro lado, algunos testimonios sugieren que el oro fue transportado hacia Austria, donde, según se cree, los nazis tenían varios refugios subterráneos y castillos fortificados. En 1945, el gobierno estadounidense recibió informes de que un tren de carga que transportaba oro había desaparecido misteriosamente en algún punto de Austria.
Algunos creen que este oro fue enterrado en una de las numerosas minas de la región o escondido en los Alpes austríacos. Sin embargo, al igual que en Alemania, las expediciones no han producido resultados definitivos. Pero, ¿y si todo el oro nunca fue escondido en Europa? Una de las teorías más intrigantes es que, al final de la guerra, los nazis habrían llevado parte de su oro hacia el continente sudamericano. En particular, Argentina y Brasil fueron países que, durante y después de la guerra, se convirtieron en refugios para muchos nazis fugitivos. En los años posteriores al fin de la guerra, varias personas reportaron avistamientos de trenes y aviones sospechosos viajando a América del Sur, llevando no solo a oficiales nazis, sino también su oro y otros tesoros. De ser cierto, el oro nazi podría estar enterrado en algún lugar remoto de América del Sur, tal vez en un paraje de la selva o escondido en una finca privada. Pero, como es de esperar, no hay pruebas contundentes que respalden esta teoría. En 2012, un grupo de exploradores alemanes encontró lo que parecía ser una pista clave, un mapa antiguo que supuestamente indicaba la ubicación de una de las grandes cantidades de oro ocultas por los nazis. Sin embargo, al seguir las indicaciones del mapa, no encontraron nada. De hecho, este hallazgo dejó más dudas que respuestas. Algunos creen que el mapa podría haber sido manipulado para desviar la atención, mientras que otros sugieren que el oro realmente podría estar allí, pero tan bien escondido que nadie lo ha podido encontrar. Lo que realmente alimenta el misterio del oro perdido de Hitler es la falta de evidencia directa. A pesar de los testimonios de soldados y oficiales nazis que aseguran haber escondido el oro, no se ha encontrado ningún rastro claro. Los gobiernos aliados, especialmente el estadounidense, realizaron búsquedas exhaustivas en las décadas posteriores al final de la guerra, pero no lograron desenterrar grandes cantidades de oro. Esto ha dado pie a teorías más conspirativas, como la posibilidad de que los aliados hayan encontrado el oro y lo hayan confiscado, manteniendo su hallazgo en secreto por razones desconocidas. Y aquí surge una cuestión aún más intrigante: ¿es posible que el oro nunca haya existido? Algunos historiadores creen que toda la historia del oro de Hitler podría ser solo una leyenda, una narrativa construida para desviar la atención del verdadero destino del tesoro del Tercer Reich. Tal vez, en el caos de los últimos días de la guerra, los nazis nunca llegaron a esconder el oro en primer lugar, y las historias sobre su paradero son solo mitos alimentados por rumores y deseos de riqueza. Pero, incluso si el oro nunca fue encontrado, la fascinación por este tesoro perdido sigue viva. Cada año, nuevos grupos de cazadores de tesoros se lanzan a la búsqueda de este enigma, explorando tierras desconocidas y reconstruyendo teorías sobre los movimientos de los nazis en los últimos días de la guerra. Sin importar cuán complicadas sean las pistas o lo difíciles que sean de verificar, la posibilidad de encontrar una fortuna enterrada sigue siendo un atractivo demasiado fuerte como para ignorarlo. El oro de Hitler sigue siendo uno de los misterios más grandes del siglo XX. Aunque no haya sido encontrado, su búsqueda ha dejado una huella perdurable, atrapando la imaginación de todos los que sueñan con desvelar uno de los secretos mejor guardados de la historia. Y aunque hoy no tengamos una respuesta definitiva, la historia de este tesoro perdido sigue viva, esperando ser desenterrada, ya sea en algún rincón olvidado de Europa o en los remotos parajes de América del Sur. Así concluye nuestra historia sobre el misterio del oro perdido de Hitler, una de las leyendas más intrigantes y desconcertantes de la historia reciente. El misterio sigue intacto, y cada pista, cada hallazgo, nos deja más preguntas que respuestas. El oro podría estar oculto, en algún lugar inaccesible, o tal vez nunca existió tal como nos cuentan las leyendas. Lo que es indiscutible es que este tipo de historias continúa alimentando nuestra fascinación por los misterios no resueltos y los secretos enterrados del pasado. En el canal Misterio Oculto, siempre estamos en la búsqueda de esos enigmas, esos relatos que desafían la lógica y nos invitan a explorar lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias misteriosas. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos más oscuros y emocionantes que el mundo tiene para ofrecer.